Para nosotros el Señor se aparecerá a la humanidad y obrará como el Espíritu de Jesús tras la resurrección en los últimos días. Esta es también la visión de la mayoría de los círculos religiosos. La mayoría piensa que la reaparición del Señor será a través del Espíritu de Jesús que ascendió a los cielos, y que posiblemente no se encarnará de nuevo como Hijo del Hombre. Entonces, ¿cómo regresará el Señor ante la humanidad para realizar su juicio? ¿Como Espíritu o como Dios encarnado? Demos gracias al Señor. Hermana Seng, hermana Yang, acabáis de afirmar que el juicio de Dios en los últimos días es lo que más veces se profetiza en la Biblia. Hay al menos 200 menciones en la Biblia sobre la llegada de Dios para hacer su juicio. Es totalmente cierto. Se refleja en la primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque ha llegado el momento de que llegue el juicio a la casa de Dios. Parece que el juicio de Dios en los últimos días es una certeza. Gracias a Dios. Tienes razón. Es cierto. Pero lo que predicáis es que Dios se encarna para llevar a cabo su juicio, lo que difiere de lo que nosotros aceptamos. Para nosotros el Señor se aparecerá a la humanidad y obrará como el Espíritu de Jesús tras la resurrección en los últimos días. Esta es también la visión de la mayoría de los círculos religiosos. Esta idea de que el Señor regresa y obra encarnado es algo que no entendemos. Por favor, explicádnoslo. Sí, queremos saber. Sí, por favor, cuéntanos. Hermano Chen, me alegro de que después de nuestra charla hayas afirmado que el Señor regresa para juzgar y purificar a la gente. Sí. Pero no tienes claro cómo regresará el Señor. La mayoría piensa que la reaparición del Señor será a través del Espíritu de Jesús que ascendió a los cielos, y que posiblemente no se encarnará de nuevo como Hijo del Hombre. Entonces, ¿cómo regresará el Señor ante la humanidad para realizar su juicio? ¿Como Espíritu o como Dios encarnado? Esto se ha convertido en una gran preocupación para los creyentes. Nuestro testimonio de que Dios se encarna en los últimos días para realizar su juicio aparece profetizado en la Biblia. Sí. Vayamos a Juan capítulo 5, versículo 22. Jesús nuestro Señor dijo: porque el Padre no juzga a ningún hombre, sino que le ha asignado todo el juicio al Hijo. Ahora veamos Juan capítulo 5, versículo 27. Y también le ha dado autoridad para juzgar, porque es el Hijo del Hombre. Jesús nuestro Señor profetizó directamente que Dios se encarnaría en los últimos días para realizar su juicio. Todas las menciones al Hijo o Hijo del Hombre se refieren con seguridad a Cristo encarnado. Por ejemplo, Jesús encarnado era Hijo del Hombre, nacido de un ser humano con una humanidad normal, adoptando la apariencia de una persona para vivir entre la gente. Por eso a Cristo le llamaban Hijo del Hombre. Sí. Si fuera un espíritu, ¿no le llamarían Hijo del Hombre? De igual manera, Jehová es espíritu y no se le llama Hijo del Hombre. El Espíritu de Jesús nuestro Señor no es Dios encarnado, por lo que tampoco se le llama Hijo del Hombre. Lo que significa que no se le llama Hijo del Hombre a nadie que parezca hombre, pero que sea espíritu. Gracias a Dios Todopoderoso. Gracias. Gracias al Señor. Así que el Hijo del Hombre se refiere a Cristo encarnado. Jesús nuestro Señor profetizó: porque como el relámpago que ilumina todo un lado del cielo y resplandece hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero ha de sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. Esta es una prueba más de que el regreso del Señor será encarnándose como Hijo del Hombre. Sí. Si fuera a través del Espíritu del Señor resucitado, no tendría que padecer un sufrimiento y no sería rechazado por esta generación. Un espíritu es, por supuesto, sobrenatural.
no solo sería capaz de hacer milagros, sino que todo lo que dijera se haría realidad. Siendo así, la humanidad le seguiría sin dudarlo. Creyentes, no creyentes, incluso Satanás le seguiría, si ese fuera el caso. ¿Cómo podría esta generación rechazar el regreso del Señor? Sí, es verdad. Es verdad. Además, si fuera un espíritu el que viniera, ningún creyente osaría rechazar a Dios. Decidme, ¿no es verdad? Sí, es verdad. Es verdad. De hecho, sería Sí, así. sin duda alguna. Por lo tanto, de acuerdo a la profecía de Jesús, podemos estar seguros de que Él se encarnará como Hijo del Hombre para expresar su palabra y realizar la obra del juicio final. Es imposible que sea el Espíritu de Jesús resucitado. Esto es innegable. Sí. Dios se encarna como Hijo del Hombre para hacer su juicio. Al igual que Jesús, vino a la tierra para difundir el Evangelio del reino de los cielos. La humanidad vio a Jesús como hijo de un hombre corriente, pero sus palabras y sus obras poseen autoridad y convencen al pueblo. Sí. Estoy de acuerdo. Es verdad. Podemos deducir de la palabra de Jesús que todo lo expresado por él es la verdad y convence a todos. Naturalmente, la gente creerá que Jesús fue enviado por Dios y que fue Dios mismo quien hizo su obra. Sí. Amén, es verdad. De igual manera, cuando Dios Todopoderoso encarnado aparezca en los últimos días para hacer su obra, muchos escucharán la voz de Dios y podrán ver la verdad, como una luz para el hombre. Permite que todos vean que la encarnación del Hijo del Hombre expresa la verdad y purifica a la humanidad. Sí. Y permite descubrir el carácter de Dios desde la verdad que pronuncia el Hijo del Hombre encarnado, para que puedan adorar y obedecer a Dios y ser así salvados por completo y conquistados por Dios. Sí, conquistados por Dios. Alabados a Dios. Dios Todopoderoso habla y comienza su juicio por la casa de Dios, purificando y salvando a todos los que acuden ante Él y formando un grupo de vencedores antes del desastre. ¿Vencedores? ¿Vencedores? Veamos. La palabra de Dios Todopoderoso y los testimonios del pueblo escogido sobre sus experiencias en el juicio, purificación y perfección ya están en Internet. Sí. Están disponibles para todos y dan testimonio de que Dios Todopoderoso es Jesús que regresa. De que Él es la aparición del único Dios verdadero que juzga y salva a la humanidad. Sí. Como dice Dios Todopoderoso, vigilaré toda la tierra y apareciendo en el este del mundo, con justicia, majestad, ira y castigo me revelaré a las innumerables huestes de la humanidad. Amén. Amén. Gracias al Señor. Esta reunión ha sido muy útil. Sí. Mi corazón está ahora más iluminado. Jesús profetizó que regresaría como el Hijo del Hombre. O sea, que Dios aparecería ante la humanidad para llevar a cabo su obra. Pero pensábamos que el Señor regresaría como un espíritu resucitado. Esto no se basa en la palabra del Señor, sino en nuestra imaginación. Sí. Hermanas, si no hubierais venido a decirnos la verdad, el Señor me hubiera rechazado y abandonado como a las vírgenes insensatas. Gracias a Dios por guiarnos. Si estas dos hermanas no hubieran venido a la reunión, todavía pensaríamos que Jesús nuestro Señor aparecería como un espíritu. Pensadlo. ¿Cómo podría el mundo rechazar un espíritu? El mensaje del relámpago oriental es realmente profundo. Afirman que Dios se encarnará para llevar a cabo su juicio final. Lo que dicen coincide totalmente con la Biblia. Si nuestros creyentes escuchan esto, empezarán a seguir al relámpago oriental. ¿No nos robarían entonces todos los seguidores de la Iglesia? No. No puedo ponérselo fácil. O pareceré demasiado incompetente. ¿Quién estaría dispuesto entonces a escuchar mis sermones? Permíteme, Pastor Joan. Siéntate.
Hermana Sen, afirmáis que Dios se encarna de nuevo como Hijo del Hombre y realiza su juicio comenzando por la casa de Dios. Esto concuerda con las profecías de la Biblia, pero no lo entiendo. ¿El juicio que comienza por la casa de Dios es el juicio del gran trono blanco que aparece en el Apocalipsis? Lo que nosotros creemos es que el juicio del gran trono blanco se dirige a los que siguen a Satanás. Cierto. Cuando el Señor venga, los creyentes serán llevados al cielo, y entonces enviará los desastres para destruir a los no creyentes. Ese es el juicio del gran trono blanco. Dais testimonios sobre el comienzo del juicio de Dios en los últimos días, pero no hemos visto a Dios enviar desastres a los no creyentes. Sí. Entonces, ¿cómo puede ser el juicio del gran trono blanco? ¿Qué es exactamente el juicio de Dios en los últimos días? Hermana Sen, por favor, explicadnos esto. De acuerdo. Lo que dice él es verdad. Dice que Dios regresará para realizar su juicio. Entonces, ¿cómo se cumplirá la profecía del gran trono blanco del capítulo 20 del Apocalipsis? ¿Y qué significa que los libros se abrieran para juzgar a los muertos y también el libro de la vida? Por favor, explíquenos esto. Sí, de acuerdo. También lo queremos saber. Hermanos y hermanas, todos aquellos que entienden la Biblia saben que el juicio del gran trono blanco del Apocalipsis es una visión del juicio de Dios en los últimos días. Dios Todopoderoso encarnado vino a expresar la verdad y para su juicio final, la purificación y la salvación de la humanidad, lo que significa que el juicio del gran trono blanco ha comenzado ya. El juicio debe comenzar por la casa de Dios. Dios formará primero un grupo de vencedores. Después, Dios provocará desastres, recompensará a los buenos y castigará la maldad hasta destruirla. El juicio del gran trono blanco en los últimos días se habrá completado ya. Así es. Entonces Dios aparecerá para iniciar la nueva era. Lo vemos claramente ahora. El presagio de los desastres 4 lunas de sangre ya ha ocurrido. Las estrellas también han demostrado que los desastres están cerca. Incluso la raza humana admite que el final del mundo se acerca. Sí, es verdad. Cuando el desastre llegue, serán fulminados todos los que se resistan a Dios, le juzguen y se opongan a Él, y la camada de Satanás será destruida. ¿No es eso exactamente el juicio del gran trono blanco? Sí. Hermanos y hermanas, podemos concluir de la profecía de la Biblia que el regreso del Señor se divide en 2 etapas, una secreta y otra pública. Primero, el Señor viene como un ladrón, lo que significa que llega en secreto para expresar la verdad y realizar su juicio en los últimos días. El principal objetivo es perfeccionar a los vencedores. Esto cumple el vaticinio de que el juicio comienza por la casa de Dios. El juicio de Dios en los últimos días se inició cuando Dios encarnado llegó en secreto para expresar la verdad y juzgar a toda la humanidad. Sí. La primera parte comienza con el juicio por su casa. Con ello, Dios purifica y salva a los que han escuchado su voz y vienen a Él haciéndoles vencedores. Después, Dios regresará a Sión y darán comienzo los desastres. Dios los utiliza para castigar y destruir este viejo mundo. El juicio final de Dios alcanza, pues, su punto culminante. Así es. Tienen razón. Cuando Dios aparezca públicamente entre las nubes, su juicio se habrá completado totalmente. Y el reino de Dios aparecerá a continuación. Por lo tanto, se cumple la profecía de la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Amén. Como dice Dios Todopoderoso, en un sentido, la obra de Dios usa palabras para conquistar a toda la humanidad y ganar al pueblo escogido. En otro sentido, su obra usa todo tipo de calamidades para conquistar a todos los hijos de desobediencia. Esto es parte de la obra a gran escala de Dios. Y solo de esta manera puede alcanzarse sin mancha el reino en la tierra que Dios desea. Este es el oro puro de la obra de Dios. La palabra de Dios Todopoderoso resume muy bien su juicio de los últimos días. ¿Lo entendemos fácilmente?
El juicio de Dios en los últimos días es el juicio del gran trono blanco profetizado en el Apocalipsis. Según el juicio de Dios Todopoderoso, también podemos entender lo que el Apocalipsis profetiza sobre los libros abiertos para juzgar a los muertos y sobre el libro de la vida. De hecho, los libros abiertos para juzgar a los muertos es el juicio de Dios a los no creyentes y a aquellos que le han negado y le han rechazado. Este juicio es su condena, su castigo, su destrucción. Y abrir el libro de la vida se refiere al juicio que comienza por la casa de Dios. Es decir, Dios Todopoderoso, Cristo de los últimos días, expresa la verdad para juzgar y purificar a aquellos llevados ante su trono. Sí. El pueblo elegido que acepta el juicio de Dios Todopoderoso y es llevado ante él, recibe el juicio de Dios, la purificación y también la salvación. El juicio que comienza por la casa de Dios es para perfeccionar a los vencedores antes del desastre. Solo estas personas son vírgenes sensatas. Y sus nombres serán grabados en el libro de la vida. Son los 144.000 vencedores profetizados en el Apocalipsis. Sí. La gente que finalmente entrará en el reino de los cielos. Se cumple así lo vaticinado en el Apocalipsis, capítulo 14, versículos del 1 al 5. Miré y vi un cordero parado en el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de su padre marcado en sus frentes. Y escuché una voz del cielo, como la voz de muchas aguas y como la voz de un gran trueno. Y escuché la voz de gente tocando sus arpas. Y cantaban como una canción nueva delante del trono, delante de las 4 bestias y de los ancianos. Y ningún hombre podía aprender la canción, solo los 144.000 que habían sido redimidos de la tierra. Estos eran los que no se habían contaminado con mujeres, ya que eran vírgenes. Estos eran los que habían seguido al Cordero a donde quiera. Estos eran redimidos de entre los hombres. Fueron los primeros frutos para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no se encontraron engaños, ya que no tenían faltas ante el trono de Dios. El juicio de Dios Todopoderoso cumple por completo la visión del juicio del gran trono blanco del Apocalipsis. El gran trono blanco simboliza la santidad de Dios y su autoridad. Pero ¿cómo conocemos la autoridad de Dios? Nunca había pensado en ello. ¿Cómo lo podemos conocer? Todos lo sabemos. Dios creó todas las cosas con su palabra. Usa su palabra para guiar, purificar y salvar a la humanidad. Para conseguirlo todo. La palabra de Dios representa su autoridad. Y será lo que Dios diga y ordene. La palabra de Dios vale como Dios mismo y su palabra se cumplirá y lo que se cumple dura para siempre. Gracias. Amén. 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 La obra de Dios Todopoderoso es la obra de la palabra en los últimos días. Dios utiliza la palabra para controlar a toda la humanidad. La usa para abastecer a la humanidad. Y ahora la está usando para juzgar y purificar a los hombres. Es verdad. Sigamos leyendo la palabra de Dios Todopoderoso. De acuerdo. Dios Todopoderoso dice: deseo llevar a la gente de todo el mundo a la tierra de Canaán. Por tanto, sigo profiriendo mi voz en la tierra de Canaán con el fin de controlar al universo entero. En este momento, no hay luz en toda la tierra, aparte de Canaán, y todos los hombres están en peligro de pasar hambre y frío. Y así, durante los últimos días, cuando Dios se hace carne, usa principalmente la palabra para llevarlo todo a cabo y que todo quede claro. Todos los que sean malvados serán castigados por las palabras en la boca de Dios. Todos los que sean justos serán benditos por las palabras en su boca.
y todos serán establecidos y hechos completos por las palabras en su boca. Ni él mostrará ninguna señal o maravilla. Todo se cumplirá por sus palabras. Y sus palabras producirán hechos. Todos en la tierra celebrarán las palabras de Dios. Sean adultos o niños, hombres, mujeres, viejos o jóvenes, todo el mundo se someterá a la palabra de Dios. La palabra de Dios Todopoderoso es como el relámpago que brilla de oriente a occidente. Purifica y perfecciona a aquellos que regresan ante el trono de Dios y descubre a los fariseos hipócritas que odian la verdad, así como a los malvados que se oponen a Dios. Al mismo tiempo, fulmina a los hijos de la desobediencia. El juicio final de Dios Todopoderoso en la tierra demuestra que Dios está reinando desde su trono. Sí. Aunque este viejo mundo de maldad y tinieblas existe todavía en la actualidad, pronto se destruirá. No hay fuerza en la tierra que pueda destruir el reino de Dios, ni fuerza que pueda derogar su obra o evitar que ésta continúe. Demos gracias al Señor. Dios ejerciendo su autoridad para realizar su juicio en la tierra es como su trono en el cielo. Es algo que nadie puede cambiar. Es una realidad. ¿Verdad? Como dice Dios Todopoderoso, el reino se está expandiendo entre la humanidad. Se está formando entre la humanidad. Se está erigiendo entre la humanidad. No hay fuerza que pueda destruir mi reino. Esta es la autoridad y el poder desplegados por la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios ejerciendo el poder en la tierra es Cristo que reina en la tierra. Es Dios reinando en la tierra desde su trono. Es suficiente para demostrar que el reino de Dios ha descendido ya sobre la tierra. Nadie lo puede negar. Gracias a Dios. Amén. Podemos ver que la voluntad de Dios se ha cumplido así, en la tierra como en el cielo. Jesús nuestro Señor dijo, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. En Apocalipsis 11, 15, 17 también se anunció. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo muchas voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo son ahora los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre. Y los 24 ancianos que estaban sentados en sus lugares ante Dios cayeron en sus rostros y alabaron a Dios diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, quien eres, fuiste y serás, porque te has llenado de gran poder y has reinado. Amén. Estas palabras ya se han hecho realidad. Son todas las verdades conseguidas por el juicio de Dios Todopoderoso en los últimos días. Gracias a Dios. Ahora comprendo. El juicio de Dios Todopoderoso que ha comenzado en la casa de Dios es en realidad el juicio del gran trono blanco. Dios ha juzgado y purificado ya a un grupo de vencedores. Los grandes desastres llegarán pronto. Y sin embargo, seguimos esperando que aparezca ese gran trono blanco en el cielo. Gracias al Señor. Afortunadamente, nos habéis traído el testimonio de Dios. De otro modo, hubiéramos perdido la oportunidad de llegar a ser perfeccionados. Es verdad. Habríamos sucumbido a todos los desastres. Sí, es verdad. Demos gracias al Señor. Tengo que leer las palabras de Dios Todopoderoso y escuchar su voz. Deseo recibir la aparición del Señor. Gracias a Dios. Gracias al Señor. La obra de Dios es maravillosa, insondable y sabia. Amén. Dios llega primero en secreto como Hijo del Hombre, expresando la verdad y llevando a cabo su juicio comenzando por la casa de Dios y exponiendo por lo tanto a los fariseos hipócritas que odian la verdad. Solo las vírgenes sensatas que aman la verdad pueden escuchar la voz de Dios, ser llevadas ante su trono y ser perfeccionadas por Él para convertirse en vencedores. Dios al obrar así es muy útil, muy sabio. Gracias a Dios. Amén. Pastor Joan Suntao, ¿qué decís? Sí. Sus sermones tienen mucho sentido. No puedo rebatir nada en absoluto.
Las palabras de Dios Todopoderoso son especialmente irrefutables. Es imposible no convencerse. Si siguen hablando, me avergonzarán aún más. Pero este libro es muy valioso. Debo llevarme uno para predicar con él. Sí, lo haré. Demos gracias al Señor. Se hace tarde. Debe ser duro para vosotras predicar durante tanto tiempo. Debéis descansar. No es duro, gracias a Dios. Todavía tengo cosas que hacer. Debería irme. ¿Podéis prestarme el libro para echarle un vistazo? Para cuando nos reunamos de nuevo. Sí, por supuesto. Oye, el pastor se va. Pastor Joan. Pastor Joan. Pastor Joan, le acompañamos. No hace falta. ¡Juntao! Hermanas, nos acabáis de contar cómo Dios utiliza la palabra para llevar a cabo su juicio.